Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos gozosamente en el Señor y agradecido por el hermoso privilegio que Él nos da cada día de poder respirar el hálito de vida. Gracias le damos al Señor por todas estas bendiciones y por el deseo que Él pone en nosotros, el querer como el hacer, de estudiar su palabra, de presentarla y llevarla a cada uno de los hogares, que el Espíritu Santo tocará los corazones para que vean estos estudios. Mis hermanos, gracias por abrir las puertas de sus hogares para estudiar junto la palabra del Señor. Y en este día especial vamos a tener un estudio muy importante, como ustedes ven en sus pantallas, que lleva por título Nos llamarán herejes. Muy importante este estudio, porque a través de él, por la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, vamos a poder entender algo muy importante que necesitamos entender, ya que en estos últimos años ha surgido, oigan bien, mejor dicho, ha resurgido, porque ya había ruido acerca de esto en el pasado y nuevamente está surgiendo otra vez. Y estos vientos de doctrina que están resurgiendo están causando muchos problemas en familias, en iglesias, en grupos, porque es un viento de doctrina el cual está causando muchos estragos, muchos problemas en la fe del cristianismo, especialmente lo que dicen conocer la verdad presente. Nos llamarán herejes, es el título de lo que vamos a estudiar, y veremos por qué este título, por qué nos llamarán herejes. Ustedes saben que esto se ha utilizado, esta palabra, en el transcurso de la historia, por un movimiento como veremos más adelante. La lectura que vamos a utilizar, como ustedes ven en sus pantallas, es 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Allí la palabra de Dios dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, sean el tiempo en el que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. O sea, que muchos de una verdad que antes creían van a apostatar por dar oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estos que se apartarán de la verdad llamarán a los que se permanezcan en la verdad herejes, como veremos en el transcurso del estudio. Es muy importante que analizamos el por qué nos llamarán herejes, porque permaneceremos, en lo que es la verdad de la palabra de Dios. Esa palabra hereje, como ustedes ven en sus pantallas, nos dice el diccionario de la Real Academia Española: persona que niega algunos de los dogmas establecidos en una religión. Número 2, persona que disiente o se aparta de la doctrina o norma de una institución, organización o una academia. Eso es un hereje. Sabemos que este término, esta terminología, la utilizaba el sistema católico, como ustedes ven en su pantalla. La palabra de Dios nos dice algo muy importante en Apocalipsis 17, en los versos del 4 al 6. Allí dice la palabra del Señor: y la mujer, o sea, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz o una copa de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Así le llama la palabra de Dios a este sistema religioso, a esta iglesia. La madre de las rameras, o sea, tiene sus hijas, y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, o la iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este sistema llamaba en el pasado y aún sigue llamando a los que no están de acuerdo con sus dogmas, con sus leyes y su creencia, le llama herejes. Y lo persigue y es derramadora, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Este sistema es mayormente el que emplea la palabra hereje para dirigirse a los que no están de acuerdo con sus enseñanzas, como este que ustedes ven en sus pantallas. En esta revista, buscando información para presentar este tema, que por la gracia de Dios encontré esto,
en esta revista, que es una revista católica jesuita, como ustedes ven en sus pantallas, este primer reformador, uno de ellos que ellos llaman hereje de la semana, Menon Simons. Menon Simons es citado en el libro El conflicto de los siglos, un libro muy interesante. Para mí es el segundo mejor libro después de la Biblia. Se lo recomiendo al que no ha tenido la oportunidad de leerlo, que lo lea, que lo estudie, y le ayudará a entender muchas cosas de toda la historia de la iglesia y lo que está sucediendo en estos días. Y este gran reformador, por la verdad que él creía, por la luz que recibió en aquel entonces, fue llamado hereje. Las enseñanzas de Lutero dice lo siguiente: hallaron muy propicio terreno en los Países Bajos. Levantáronse hombres fieles y sinceros a predicar el evangelio. De una de la provincia de Holanda vino Menon Simons, un gran reformador. No lo voy a leer completo por relación al tiempo, pero estas historias narradas aquí la pueden conseguir en el conflicto de los siglos, que se habla bastante de él, como dice aquí lo siguiente: participando en escenas de disipación, procuró acallar la voz acusadora de sus conciencias, pero inútilmente. Después de algún tiempo fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento, y esto, unido a los escritos de Lutero, le hizo abrazar la fe reformada. O sea, se hizo reformador estudiando la palabra de Dios y con la ayuda de los escritos de Martín Lutero. Poco después, presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Escuchen eso. No se podía bautizar a otra persona de nuevo en aquel entonces. Esto le indujo a estudiar las escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños, lo cual no se debe de hacer porque un niño de pocos meses de nacido, recién nacido, no tiene pecado. Tiene conocimiento el niño para saber qué es bueno, qué es malo, o cuál es su fe. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, o sea, del bautismo de niños, pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Menon abandonó la iglesia romana, o sea, la iglesia católica, y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Y en el tiempo de los reformadores de Menon Simons, leer la Biblia, dice aquí, oírla leer, predicarla o aún referirse a ella en la conversación, era incurrir en la pena de muerte por la hoguera. Orar a Dios en secreto, o abstenerse de inclinarse ante las imágenes, o sea, adorar imágenes, o cantar un salmo, eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Conflicto de los siglos 280, párrafo 2. Por él creer la verdad que había recibido al estudiar por sí mismo la palabra de Dios, lo cual era prohibida por la Iglesia Católica, a él le llamaron hereje. Otro más, ese que ustedes ven aquí, hereje de la semana, Philip Melanchthon, que también es citado junto al nombre de Lutero en el libro del conflicto de los siglos, en la página 285 en adelante. También encontré en esta misma revista católica jesuita a otro reformador muy conocido como John Knox. No es Juan Hus o John Hus, como muchas veces lo confunden, este John Knox. John no se había apartado de las tradiciones y de los misticismos de la iglesia para nutrirse de las verdades de la palabra de Dios. Y las enseñanzas de Worcester le confirmaron en la resolución de abandonar la comunión de Roma, o sea, abandonó la iglesia católica romana, y a unirse con los perseguidos reformadores. Se hizo reformador también. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello ella transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Knox, respondió con firmeza. O sea, que según ellos, la reina y los líderes de la Iglesia Católica llamaban herejes a los que no estaban de acuerdo con lo que ellos decían. Y como dice ella, la reina de aquel entonces, aquí,
malinterpretando los escritos de la palabra de Dios, personas deben de obedecer a sus gobernantes hasta cierto punto. Porque si los gobernantes te mandan a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos obedecer a los gobernadores. Eso tiene que estar bien claro en la mente de todo un hijo de Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros podemos obedecer las leyes que hay en las naciones, pero no las leyes que van en contra de los principios que Dios ha establecido. Tales fueron las verdades que el intrépido reformador, con peligro de su vida, dirigió a los oídos reales. Con el mismo valor indómito se aferró a su propósito y siguió orando y combatiendo con fiel soldado, del Señor hasta que Escocia, quedó libre del papado. O sea, se mantuvo firme hasta que Escocia quedó libre del papado. En la investigación encontré a Jan Hus. Para mí, esta es la historia del reformador más impactante. Dice lo siguiente, en el conflicto de los siglos, de la página 115 en adelante. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, estaba encarcelado, estaba preso, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarlo al sepulcro. Hus fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso, sostuvo Hus la verdad con firmeza. Gloria a Dios por eso. Y en presencia de los dignatarios de la iglesia y del Estado, allí reunidos, o sea, una unión de la iglesia y el Estado, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del credo. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su muerte. La paz del cielo inundó su alma. Escribió esta carta. Decía a un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte, en el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para guardar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a jurar y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empañada, dijo: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca. Mundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo?
¿cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No estimó su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Con valentía, con un espíritu de valor por defender la verdad, se mantuvo firme en ella hasta la muerte. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios. Y frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de aprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espina. Gloria a Dios. Esta de las historias de los reformadores, del martirio de ellos, esta para mí es la más impactante. Necesitamos hombres y mujeres con este valor por la verdad. Dice, acto continuo, los prelados dijeron, ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, me redimiste. Gloria a Dios. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando le sujetaron a las estacas y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores según ellos. ¿A cuáles errores? Dijo Hus. Debo renunciar. De ninguno me encuentro culpable. Tomó a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referirse al martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando supieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego callar sus cantos. Que Dios ponga en nosotros ese espíritu de mártir si nos llegara a tocar a nosotros padecer por Cristo Jesús. ¿Por qué seremos llamados nosotros herejes? Buscando en esa revista de Catholic Herald, la revista jesuita, encontré algo que llamará mucho a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, la atención. En esa revista también yo encontré algo muy interesante que corrobora lo que dice Apocalipsis 12:17, que dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, ¿ve? No contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, Satanás, usa a la iglesia para perseguir a los verdaderos hijos de Dios, como vimos cómo la Iglesia Católica lo hizo con los reformadores. Pero en esa revista encontré yo lo siguiente, que esto le llamará mucho a ustedes la atención. Hereje de la semana, Ellen G. White o Elena G. de White. Pongamos mucha atención que vamos a aclarar algo. Si hay alguna duda en cuestión
a lo que es la deidad de Dios, esto que veremos aquí, por lo cual los jesuitas católicos llaman hereje a la sierva del Señor, le aclarará a usted alguna duda. Pongan mucha atención. Ellos comienzan a hablar de Guillermo Miller y cómo sufrió el chasco, y continúan diciendo, pero un remanente retuvo la fe en Miller de la que el propio Miller carecía. A la cabeza de muchos de ellos emergió Elena de White, ponen la fecha de nacimiento y la fecha de cuando murió. Una nativa de Maine, poco después de la segunda debacle de Miller en el 1844, recibió la primera de más de 2,000 visitas que dijo tener de Cristo. Fue capaz de inspirar a muchos de los adventistas restantes como los que seguidores restantes de Miller se llamaban a sí mismos, con una nueva visión. Sus revelaciones continuas formaron la base de la doctrina sobre la cual ella y su esposo, Santiago o James White, fundaron, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamada así porque White afirmó que Cristo quería ser adorado en el sábado judío. Una aclaración hay que hacer aquí, como lo hemos hecho en otro estudio anteriores, ya que el sábado no es judío. Cuando Dios dio el sábado, lo dio a los primeros seres humanos, Adán y Eva. No había ninguna nación, no había ningún pueblo hebreo tampoco, no había ninguna nación judía. Solo eran los primeros seres humanos, o sea, que el sábado fue dado por y para la raza humana, para que adoramos a nuestro Dios. No es judío, como quieren ellos implasmar aquí. Como dicen la mayoría de los cristianos que no quieren obedecer a Dios guardando el santo sábado, que dicen que el sábado es de los judíos, que eso solamente era para el pueblo de Israel, lo cual no es así, es para la humanidad. Continuamos. Estas doctrinas incluyen el renacimiento de las costumbres dietéticas judías. Escuchen bien. Otra vez, dietéticas judías, o sea, un régimen alimenticio judío. Cuando Dios estableció el régimen alimenticio, solamente existía Adán y Eva. Ellos no eran hebreos, ellos no eran judíos, sino que eran los primeros seres humanos. Incluso esta dieta, este régimen alimenticio, fue dado antes del pecado. Quiere decir que es un estilo de vida perfecto. No existía pecado cuando fue dada este estilo de vida, este régimen alimenticio. Eso fue dado en Génesis 1:29, donde nos dice el Señor, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Eso fue lo que Dios estableció antes del pecado. Y ella, la sierva del Señor, fue llamada hereje porque también practicaba esto. Ahora sí, mis hermanos, pongamos mucha atención a esto. También ella es llamada hereje, identifica al Papa como el anticristo. Hace 2 sábados atrás hicimos un tema con relación al anticristo que afirma lo que ella dice. Esto que ella cree es lo mismo que yo creo. Ella fue llamada hereje por creer esto. Yo también, y lo que creemos esto, vamos a ser llamados herejes también. Nos llamarán herejes, como se llama el título de esto que estamos estudiando. Ahora miren, abran sus ojos y oídos espirituales. Dice lo siguiente. Ella es llamada hereje porque creía en 3 personas divinas separadas la una de la otra. ¿Ustedes entienden eso? Ella creía, y sus escritos lo apoyan, que ella creía en 3 personas divinas separadas. Por esa razón, porque ella creía en 3 personas distintas separadas la una de la otra, es llamada hereje. Ahora digo yo, no solamente los católicos llamarán hereje a los que creen que hay 3 personas divinas separadas la una de la otra, sino los grupos que están resurgiendo nuevamente, que son arianos y semi-arianos, llamarán al pequeño grupo remanente que cree esto mismo, que hay 3 personas
divinas, separadas y distintas la una de la otra, en el trío celestial. Seremos llamados herejes por creer esto. Y esto es lo que está surgiendo en los grupos supuestamente llamados grupos de verdad presente. Continuamos leyendo todo el contexto. Ella es llamada hereje por los católicos jesuitas porque ella cree en tres personas divinas separadas en lugar de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Ustedes ven, ella no creía, yo tampoco creo en este tipo de Trinidad. Creo en la divinidad de la deidad de tres personas separadas, no en una Trinidad que hace que tres es uno y uno sean tres. Eso es ilógico. Hay tres personas divinas separadas la una de la otra. Ahora, ella es llamada hereje por creer esto. Nosotros lo que creemos, igual que ella, también seremos llamados hereje no solamente por los católicos, sino por los grupos de los judíos mesiánicos, antitrinitarios, arianos y semisarianos, que creen, no sé si lo hacen sabiéndolo, creen lo mismo que cree el catolicismo con relación a la Trinidad. Aunque ellos se llamen antitrinitarios o unitarios o como quieran llamarse, pero creen o terminan creyendo lo mismo que la Trinidad católica. Ella es llamada hereje por creer en tres personas divinas separadas. Yo creo eso también. Eso es lo que enseña la Biblia y es lo que enseña el espíritu de profecía. Ellos fueron creciendo en la verdad de esta cosa, que es la Trinidad católica, para que ustedes vean la diferencia. Ella, este servidor y un remanente creemos en tres seres divinos separados el uno del otro. Son tres personas, tres seres distintos. Ahora, son tres, pero no es una Trinidad como la Trinidad católica. La Trinidad católica, como dice el catecismo que ustedes ven aquí en sus pantallas, hablando de la revelación de Dios como una Trinidad, en el párrafo 242 dice lo siguiente. Siguiendo esta tradición apostólica, ven, una tradición apostólica no bíblica, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea del 325 que el Hijo es consustancial al Padre. ¿Qué es esto? Es decir, un solo Dios con Él, o sea que de un solo hay dos, cosa que es ambiguo, que eso no puede ser. Si son dos, no es uno. Un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el 381 mantuvo esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó el Hijo unigénito de Dios. Escuchen, esta frase, como la que ustedes ven aquí, engendrado, no creado, eternamente engendrado, Hijo unigénito, estas frases comenzaron a aparecer en la Biblia por la traducción que hizo Jerónimo, ordenado por el Papa Dámaso I, después del Concilio de Constantinopla. Sigamos leyendo. Acerca del párrafo 261 dice lo siguiente el Catecismo Católico con relación al Espíritu Santo como parte de la Trinidad como ellos creen, que es bien diferente a lo que creía la sierva del Señor, a lo que creo yo y a lo que cree un pequeño remanente. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, oye, escuchen bien, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Que hay un solo y ese solo son tres y esos tres es uno. Eso no es lo que enseña la Biblia y no es lo que enseña el espíritu de profecía. El párrafo 262 sigue diciendo, la encarnación del Hijo de Dios revelaba que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, lo que significa que en el Padre y con el Padre, el Hijo es uno y el mismo Dios. Hay muchos, la gran mayoría de la cristiandad cree esto. Y muchos de los que creen la verdad, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo, creen esto. Dice el párrafo 263. La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en
en nombre del Hijo, perdón, y por el Hijo en nombre del Padre, revela que con ellos el Espíritu es uno y el mismo Dios. Escuchen eso. ¿Cómo aclaramos eso aún más? Eso está bien claro. Lo que ellos creen de esa forma, que es diferente a lo que decía, que ellos llaman herejes a la sierva del Señor porque ella cree que hay tres personas distintas en la divinidad, separadas la una de la otra. Son tres seres distintos, no es uno. Uno no puede ser tres y tres no puede ser uno. Lo mismo, pioneros decían esto, como dice Joseph Bates. Dice lo siguiente: respetando la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Ellos, los pioneros, no creían la Trinidad como lo cree la Trinidad católica. Dice él, le dije a mi padre, si puedes convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. Eso es ilógico. Ellos creían, tanto la sierva del Señor como los pioneros y este servidor y un pequeño remanente, creían ellos, creemos nosotros, que hay tres seres distintos separados el uno del otro. En el libro de su fe católica, o sea, de la fe de ellos dicen en la página 30 que se encuentra este símbolo de lo que ellos creen que es la Trinidad. Debajo de esta imagen aparece esto que escribieron ellos. Dice, desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo y el Hijo procede del Padre. Eso es lo mismo que creen no solamente los católicos jesuitas, sino también los que se pronombran antitrinitarios. Ellos dicen que hay un solo Dios verdadero, que Jesús es un semidios en cierto sentido. Ellos creen, como creen los mitologías grecorromanas, que hay un solo Dios y ese solo Dios todopoderoso vienen otros semidioses. Eso es lo mismo que esas mitologías grecorromanas. Dice, desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo, y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo exhalan y el Espíritu Santo, y Él procede de ellos. Escuchen bien. El Padre y el Hijo exhalan el Espíritu Santo, y Él, el Espíritu Santo, procede de ellos, como de una sola fuente, de un solo cuerpo. Hay tres. Y esos tres es uno. No hace sentido. Por eso es que ellos llamaban o llaman a la sierva del Señor herejes, porque ya creían que eran tres seres distintos separados el uno del otro. No es que era uno y que ese uno eran tres y esos tres eran uno. Ella no creía en ese tipo de eternidad. Ella sí cree en una deidad que es compuesta de tres seres distintos, separados el uno del otro. Identificación del Papa como anticristo y que ella cree en tres personas divinas separadas. Por eso es llamada hereje. Así como ella, que creía esto, es llamada hereje, nosotros, lo que creemos igual que ella, seremos llamados herejes, no solamente, como dije anteriormente, por la Iglesia Católica y los jesuitas, sino como estos grupos modernos que están infiltrándose en todos los grupos de verdad presente y en la Iglesia, que creen que hay un solo Dios y que ese solo Dios engendró un semidios y que de unión de ese Dios y de ese semidios sale el Espíritu. La confusión, dicen ellos, que el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene del Hijo. No se ponen en acuerdo de cuál de los dos sule. También últimamente están diciendo que el mismo Espíritu Santo es Jesús. Si el mismo Espíritu Santo es Jesús, ¿quién está intercediendo por nosotros allá en el santuario celestial? ¿Quién está intercediendo por nosotros? ¿Y quién es el que la Biblia dice en el libro de Juan y en Apocalipsis que el Señor viene? En 2 Tesalonicenses dice que Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, si Jesús está aquí, ¿a qué viene? Y si viene, es porque no está aquí. Cuánta confusión. Y eso sucede por quitarle el poder, el lugar que le corresponde a la tercera persona de la divinidad, que es el único que nos guiará a toda verdad. Y si yo le rechazo,
o le quito su poder, su lugar, su posición. Nunca llegaré o llegaremos al conocimiento de la verdad, porque Él es el único que nos llevará a toda verdad. Nos redarguye de pecado, nos insta a estudiar y a buscar la verdad. Ella es llamada hereje por esto. Este servidor que cree esto, que hay tres personas divinas separadas, serán llamados herejes. El esposo de ella escribió lo siguiente, ponga mucha atención. La Trinidad inexplicable que hace que la deidad sea tres en uno y uno en tres es bastante mala. Él tampoco creía en la Trinidad como creen los católicos, que son tres en uno y uno en tres. Él creía lo mismo que su esposa creía, que eran tres personas o seres distintos, separados el uno del otro. Dice, pero es peor ese ultraunitarismo, escuchen bien, unitarismo es peor que la Trinidad, que hace a Cristo inferior al Padre, escuchen bien. Aquellos que dicen que solamente hay uno solo, un solo Dios, y el otro es un engendro. Eso es peor que creer en la Trinidad. Creer que hay un solo y decir que ese engendró a otro, a un inferior, como él hace la pregunta. Si esto es así, que el unitarianismo cree que hay un solo Dios y que hace a Cristo inferior al Padre, dijo él. ¿Dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre nuestra imagen? Hay mucha confusión. Y lo más triste es que muchos están siendo arrastrados por esa mala enseñanza. Diría yo, una doctrina de demonio. Mucho cuidado, mis amados hermanos, hermanas. Para aclarar esto aún más, dice ella, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu, en toda la plenitud de la divinidad, poniendo en manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como su Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo. Tres poderes o tres personas vivientes en el trío celestial. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal. Avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Nos llamarán herejes. Hasta aquí este pequeño estudio, mis amados. Eso está claro tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y está claro que la misma Iglesia Católica Romana Jesuita llama hereje a los que creen que hay tres seres distintos separados el uno del otro. Pero no solamente la Iglesia hace eso, sino aquellos que creen como arianos, que son arianos, que creen como arios, que hay uno solo. No solamente Ariano creía que hay uno solo, sino también los judíos, los musulmanes, los paganos, creen que hay un solo Dios y que de ese Dios salen otros semidioses. Tengan mucho cuidado. La Biblia es clara. El espíritu de profecía también. Mis amados hermanos y hermanas, recuerden esto. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Es mejor creer a Dios que creerle a los hombres. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Cristo viene pronto.